Hola, ¿qué tal? Buen día, Dios les bendiga. Pues es un gusto poder estar con ustedes en este día, saludarles aunque sea de lejos. Estamos por acá en Monterrey. Para los que no me conocen, pues soy la hermana Merari Trejo de Almaguer y pues estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un pequeño mensajito que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y pues bueno, vamos a hablar sobre la oración precisamente y qué es la oración. Entonces encontramos aspectos muy interesantes acerca de esto y quiero compartirlos con ustedes en este día. Primeramente, vamos a dar gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es con nosotros todos los días. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Queremos bendecir tu nombre y exaltarte y queremos aprender sobre la oración. Queremos aprender a comunicarnos contigo, queremos aprender a oír tu voz, queremos aprender todas las cosas que tú tienes para nosotros. Enséñanos a orar como dijeron los discípulos, bendito Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues no voy a tomar más tiempo, sino que voy a entrar explicando qué es orar. Y orar en hebreo, en el hebreo precisamente en el original, porque también encontramos un orar en latín, pero no es el original. El original está en hebreo y ahorita lo vamos a ver, que la primera vez que se menciona la palabra orar está en Génesis. Entonces en Génesis no existían los idiomas todavía en el capítulo 3, en el capítulo, ahorita lo vemos, pero no existía todavía los idiomas. Los idiomas comenzaron hasta el capítulo 11 de Génesis en la Torre de Babel. Entonces, el orar en latín no es el original. Muy abusados con eso, ¿ok? Porque sí hay muchas corrientes por ahí que luego nos refutan lo que es orar. Entonces, no. Tengamos entendido que orar viene del hebreo. Ese es el original. Y en el original hay dos palabras. La primera es tefilá, que significa juzgar. Esta es la palabra más importante para orar y es la que más se utiliza. Tefilá significa juzgar. Y vamos, por favor, acompáñeme al primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 31. Vamos a ir por ahí en primera de Corintios, es una carta, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31. Y dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, cuando nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos sabiendo qué hay en nuestro corazón, discerniendo lo que hay en nosotros. Ahorita vamos a profundizar un poquitito nada más en eso. Vamos, para que entendamos mejor el ejemplo, vamos al Salmo 32 y vamos a ver los versos 3 al 5. Salmo 32 y vamos a ver los versos 3 al 5 para que entendamos mejor qué es juzgarnos a nosotros mismos. 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, juzgar realmente es ver qué hay en nosotros, ver lo que hay dentro de nosotros, es discernir nuestras necesidades. En este caso, el salmista necesitaba el perdón de Dios, se estaba secando en su propio yo, en su propia carne, en su propia amargura, en su pecado, porque no estaba juzgándose a sí mismo, buscando ser recto delante de Dios. También es discernir nuestros deseos. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué es aquello que anhela mi corazón? Y se lo puedo presentar a Dios. Entonces, en este caso podemos ir al primer libro de Samuel, capítulo 1, perdón, cuando Ana dice: por este niño oraba y Jehová me concedió lo que le pedí. Entonces, aquí podemos ver claramente que Dios tiene planes perfectos para nuestra vida, pero también escucha nuestros deseos y nuestras necesidades. También para juzgar o ver cuáles son nuestras motivaciones. Nosotros muchas veces podemos estar motivados por cosas que no vienen de Dios, por cosas que no son cristianas. Entonces, bueno, no me detengo más. La segunda palabra importante para orar en hebreo es berajot o beraka, que significa bendición y viene de la misma raíz que
rodillas, o sea, cuando oramos nos arrodillamos, y esto también es orar. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Números capítulo 6 versos 22 al 27, Dios le dice a los sacerdotes cómo van a bendecir a su pueblo, y esto quiere decir orar por ellos. ¿Cómo van a orar por ellos? ¿Cómo los van a bendecir? Veraca. Ellos van a hacer un veraca hacia el pueblo de Dios, pero también podemos hacer un veraca hacia Dios. Podemos bendecir a Dios. Señor, te alabo, eres tan bueno, gracias. ¿Por qué? Porque orar también es tener una comunión con Dios, es tener una charla con Dios, es tener una plática con Dios. Esto lo vamos a ver al final de este tiempecito. Entonces, aquí algunos datos interesantes. Hay 650 oraciones enumeradas en la Biblia. ¡Qué emocionante! Hay más de 2 años diarios de lectura para saber orar. Existen 450 respuestas registradas a oraciones en la Biblia. Dios contestó la mayoría de las oraciones que se hicieron. Ahora, estas son solamente las que están registradas, pero hay muchísimas más oraciones que se hicieron y hay muchísimas más oraciones contestadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay otras cosas interesantes. Se menciona por primera vez la palabra oración, aquí está, en Génesis capítulo 4, verso 26. Ya dijimos que los idiomas no comenzaron hasta Génesis capítulo 11. Entonces, la verdadera oración se encuentra en la Biblia. Todas las demás ocasiones en las que se habla con Dios, es Dios quien comienza la plática. Entonces, en este caso es Génesis 4:26, cuando dice que los hombres por primera vez comenzaron a invocar el nombre de Dios, comenzaron a orar, comenzaron a comunicarse con Dios. Esto es importante porque se encuentra en Génesis, así que la raíz de oración está allá. Tenemos que ir a buscar qué es orar en el hebreo, en el original de los idiomas. La Biblia registra a Jesús orando 25 ocasiones diferentes durante su ministerio terrenal. Claro que sabemos que Jesús era un hombre de oración. Cuando dice que oraba todas las noches, entonces no podemos contar en estas 25 ocasiones solamente que Jesús oró. Jesús oraba todo el tiempo. Jesús hablaba con Dios, su Padre, todo el tiempo. Y nosotros también podemos hacer eso. Otro punto, Pablo menciona cosas diferentes a orar, como reportes de oración, como acciones de gracias, como invitaciones a orar, etcétera, durante 41 veces en todas sus cartas. También la Biblia menciona 5 posturas específicas. Esto es muy interesante. 5 posturas específicas para orar. Esto no quiere decir que estas son las únicas maneras en las que usted puede orar. Usted puede orar en otras posturas o en otras maneras de santidad también, pero las que están mencionadas específicamente en la Biblia son estas 5. Número 1, sentado. Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 18. No lo vamos a leer. De pie. Marcos 11:25. Arrodillado, segundo de Crónicas 6:13, Daniel 6:10, Lucas 22:41, etc. Con la cara hacia el piso, Mateo capítulo 26, verso 39, Marcos capítulo 14, verso 35. Con las manos hacia el cielo, primera de Timoteo 2:8. Estas son las 5 posturas específicas que se menciona que las personas de Dios oraron: arrodillados, con el rostro hacia el piso, o sea, postrados, con las manos levantadas, ya sea arrodillados o de pie, o sentados, de pie. Podemos orar tal vez acostados, a veces meditamos y platicamos con Dios acostados. El salmista también habla, ¿verdad?, que meditaba sobre su cama y que en su cama cantaba cánticos a Dios. Entonces, podemos tener algunas otras posturas, siempre y cuando no falten al respeto a Dios. Nosotros podemos tener posturas, pero las mencionadas específicamente pues son estas. En la oración modelo de Mateo capítulo 6 existen distintos enfoques. Número 1, la familiaridad que tenemos para acercarnos a Dios. Nosotros debemos ver a Dios como nuestro Padre. Si usted tuvo una paternidad no muy buena, una paternidad incorrecta, una paternidad abusiva, violenta,
que no hablaba o que se fue irresponsable, probablemente vamos a tener algunas dificultades para poder comunicarnos con Dios, pero tenemos que vencer esto porque Dios es el Padre perfecto, es el Padre maravilloso, el que todos queremos tener. Él es el que nunca nos abandona, nunca nos olvida, nunca nos deja, siempre nos escucha, siempre nos atiende, siempre nos aconseja, nos perdona, nos bendice, nos ama con todo su ser. Entonces, tenemos que romper ese molde malo y aceptar el molde de Dios. Él es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el primer aspecto que el Señor Jesús resalta es eso. Tú tienes un Padre que no es terrenal, que es perfecto, que te ama. Eso es maravilloso. Segundo, el honrar a Dios. Santificado sea tu nombre. El tercero, la importancia de la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, que venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mi economía, a mi trabajo, a mis relaciones. Tenemos que invitar a Dios, tenemos que hacer a Dios parte de nuestra vida, o más bien tenemos que hacer nuestra vida parte del plan de Dios en nosotros, ¿verdad? 4, la provisión. Danos hoy, no mañana, hoy el pan nuestro de cada día. El perdón, perdona nuestras ofensas, número 1. Segundo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es condicional. No es que Dios me va a perdonar nada más así. Yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Si yo no perdono, y esto viene al final de esta oración, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Eso es bien importante porque siempre olvidamos ese punto cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro. En nuestra oración tenemos que perdonar a los que nos ofenden y entonces Dios nos entrega el perdón a nosotros. Sexto, liberación y protección. El Señor que dice, más líbranos del mal. Entonces, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Nos está hablando de liberación, de protección, de que Dios se adelante a nuestra caída, de que Dios nos rescate de nosotros mismos. Séptimo, glorificar a Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Siempre tenemos que terminar con una alabanza, con una gratitud, con una honra a Dios. Otro aspecto, la Biblia enumera al menos 9 tipos principales de oración. Esto está interesante. La oración de fe, la vamos a encontrar en Santiago 5:15, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo. Oración de acuerdo u oración colectiva, Hebreos 2:42. La oración de solicitud, que es la oración de petición o de súplica, lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 6. Sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? La oración de acción de gracias, Salmo 95, 2 y 3. Nosotros comenzamos este tiempo con una oración de acción de gracias. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que nos debemos acercar a la presencia de Dios con gratitud, que debemos de acercarnos con alabanzas, etcétera. Entonces, estamos haciendo una, ¿cómo se llama? Un verajot o veraca. Estamos haciendo una oración de bendición. La oración de acción de gracias, Salmo 95, 2 y 3. La oración de adoración, Hebreos 13, 2 y 3. La oración de consagración o dedicación, cuando traemos a los niños, etcétera, Mateo capítulo 26, 39, o cuando dedicamos nuestros talentos, cuando dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, lo que usted quiera dedicar, ¿verdad? La oración de intercesión, primera de Timoteo 2, 1. La oración de imprecación, Salmo 69, la oración en el Espíritu, Primera de Corintios 14, 14 y 15. Y por último, para cerrar este tiempo, para orar no necesitamos muchas palabras ni un vocabulario muy extravagante. Y vaya por favor conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 4, y vamos a encontrar una de las oraciones más famosas de la Biblia, pero también es una oración súper sencilla y es una oración maravillosa y es además una de las oraciones que aquí claramente nos dice que fueron contestadas. Entonces, 4:9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora, ¿qué significa Jabes? Mire, Jabes es doloroso, hacedor de tristeza, seco, dolerse, nacido en desgracia, lugar árido, sequedad, el que entristece, reseco, tristeza, dolor, penalidad. ¡Qué horrible! Su madre lo maldijo cuando él nació.
Pero este Jabes, maldecido por su propia madre, con un futuro seco, doloroso, triste, amargado y todo lo que usted quiera tener, cambió su historia y fue más ilustre que todos sus hermanos, porque está hablando de los descendientes de Judá. Judá significa alabanza, alabada a Jehová, porque había tenido otro hijo, así le puso Lea, por eso le puso Judá. Y entonces, pero Jabes lo maldijo su madre cuando nació y no dio alabanzas a Dios, sino que al contrario, hizo muchas cosas horribles, ¿verdad? Pero Jabes fue más ilustre por causa de su oración. Y veamos cuál es la oración de Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel. Es la misma raíz hebrea de Génesis capítulo 4. E invocó Jabes al Dios de Israel, o sea, oró, diciendo, oh, si me dieras bendición. Perdón, se paró un poquito, diciendo, oh, si me dieras bendición. Segundo, y ensancharas mi territorio. Tercero, y si tu mano estuviera conmigo. Cuarto, y me libraras del mal. Quinto, para que no me dañe. Y la respuesta, y le otorgó Dios lo que pidió. El Salmo 65 nos dice, y vendrá a ti toda carne, porque tú eres el Dios que oye la oración. Entonces, orar es un hablar con Dios. Orar es elegir el tiempo y el lugar para estar con el Señor, para poder oírlo también, porque orar no solamente es hablar. Cuando usted tiene una conversación, alguien habla, otro escucha y después el otro responde y ahora es turno de escuchar. Entonces, orar es hablar con Dios y escuchar su respuesta. Y aquí mismo dice, Él pidió y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Perdón, tuvo una respuesta de parte de Dios. Así que cuando usted ora, espere la respuesta. Dios le bendiga.